In the context of the post-war peace-building process, the public security situation in Guatemala was very concerning. Bueno, la comisión fue una herramienta clave, una entidad creada por la Secretaría de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala en cumplimiento de uno de los compromisos del Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, que se refería a la necesidad de desarticular en Guatemala los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad que habían quedado enquistados en el Estado desde la guerra. Pero también, y de manera complementaria y muy importante, de formular propuestas de políticas públicas y de reformas legislativas que pudieran evitar que estos cuerpos ilegales quedaran incrustados en el Estado y que se repitiera la historia. La importancia fundamental de la comisión fue la posibilidad de actuar con absoluta independencia en un país en el que, en general, las instituciones están cooptadas. It addressed the problem of state capture that is shaping every single relation in Guatemala. In the early years, it did put forward many legal and institutional reforms that were key and really transformed the criminal justice system in Guatemala. And then I think that laid the ground for Commissioner Velázquez when he got to Guatemala. Él llegó a inicios de 2014 y un año después se dio pues el primer caso, así que los resultados fueron muy pronto, fueron resultados efectivos muy pronto y eso hizo crecer enormemente la credibilidad de la ciudadanía. Efectivamente fueron varios los casos muy importantes que contribuyó a esclarecer la comisión, pero particularmente el conocido caso La Línea, un caso de defraudación aduanera en el que resultó vinculado el propio presidente de la República, que dio lugar a que tanto él como su vicepresidenta fueran procesados. It's a case so well put together that it had information from the lowest ranking officer all the way up to the President of the Republic. Precisamente este caso que se presentó ante los jueces el 16 de abril del 2015 dio lugar a que menos de una semana después los guatemaltecos empezaran a pronunciarse, a salir a las calles, porque pudimos mostrar cómo hasta el secretario privado de la vicepresidenta se encontraba comprometido, era prácticamente el jefe de toda la estructura. People didn't protest in the streets in my country because of the war. Because if you protest in Guatemala, your life would be in danger. Jimmy Morales, que era una persona desconocida en el mundo político, un comediante, aprovechó todo este trabajo que se realizó durante el 2015 contra la corrupción y se presentó entonces como el candidato que respaldaba la lucha contra la corrupción. Él era el candidato anticorrupción. La ciudadanía pensaba que daba una oportunidad a alguien nuevo, a alguien que no formaba parte de las redes político-económicas ilícitas que se conocían con anterioridad. Estas posibilidades quedan totalmente truncadas cuando familiares de Jimmy Morales son involucrados en algunos casos concretos, investigados por la comisión. En el 2017, que estuvimos investigando el financiamiento de la campaña de Jimmy Morales, nos dimos cuenta que todo había sido una mentira. Y eso, pues naturalmente, irritó bastante al presidente. Ese 31 de agosto, ordenara el ingreso del ejército a la comisión, no obstante su inmunidad diplomática, algo que aterró literalmente a la población guatemalteca.
tenía un viaje previsto a Washington y efectivamente salí de Guatemala. 2 días después, el presidente, amparado en una comunicación que le solicitó al Consejo de Seguridad Nacional, me declaró peligro para la seguridad nacional de Guatemala. Entonces, el 7 de enero del 2019, simplemente declaró unilateralmente terminado el convenio con Naciones Unidas y ordenó el retiro en 24 horas de todos los funcionarios de la CICIG y el cierre definitivo de la comisión. Over the past years since CICIG left, attacks on human rights defenders, including the killing of human rights defenders, has skyrocketed. Todos los grupos o los sectores sociales que fueron afectados por investigaciones y que habían sido expuestos por aprovecharse del Estado y por cometer actos de corrupción, se empoderaron y vino una época muy complicada de ataque hacia personas defensoras de derechos humanos, jueces, juezas, fiscales, valientes que habían conducido los casos más importantes. Everybody who work at the commission is blacklisted now in my country. Now they're struggling in my country just even to make ends meet. La CICIG generó una esperanza en el pueblo guatemalteco. Esa esperanza mostraba la posibilidad de transformación, no solo en lo que significaba lograr liberar a un Estado de la captura en la que se encuentra, sino también en la posibilidad de construcción de democracia. Power, sometimes it goes one way, sometimes it will go the other way. So we will be here when it goes our way another time. Imposible transformar mientras sea permitido en un país que el poder se mantenga impune